No me pasara de 4 horas de predicación. Pero ¿qué vamos a hacer, hermano? Amén. Yo le digo, mire, cuando ya lleve 3 horas y media, me levanta la mano y ahí paramos. ¿Qué dice usted? Va, hagan todos así, señálense el relojito. Diga conmigo, hermano Byron. A ver, pues todos, 1, 2 y 3. Todos, hagan el reloj así. Diga conmigo, hermano Byron, usted predique hasta las 5 de la mañana si quiere, pero yo en media hora me voy de aquí. Denle un aplauso al Señor, hermano. No vaya a creer que son 5 horas. Ay, qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hermanos, pues felicitamos por este 43 aniversario a los jóvenes, a las familias de esta casa. Dios bendiga, hermano Basilio, a mis hermanos que están aquí presentes. Dios bendiga las transmisiones. Dios bendiga a mi hermano Weiner y es el grupo precioso que dirige para honrar a Dios. Dios bendiga hermanas solistas. Y yo creo que es de más, hermano, pues seguir mencionando los nombres, ya que no me los sé todos de memoria, pero que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, por favor. Voltea a ver al que está a su lado primero y dígale, hermano, por favor, deja de estar temblando del frío porque hay calor, dígale. Bueno, Hechos capítulo 6, para la gloria de Dios. Amén. Diga conmigo, diaconía. Diga conmigo, diaconía. Eso es lo que el Señor quiere. Dice la Biblia que cuando usted y yo servimos, hacemos las cosas con esmero. La palabra esmero, según el diccionario de la Real Academia Española, esmero quiere decir hacer las cosas con sumo cuidado. Pero cuando hablamos de hacer las cosas, de servir, hablemos mejor, cuando hablamos de servir con esmero, estamos sirviendo con excelencia, ¿verdad que sí? Y cuando hablamos de servir, la palabra servir viene del griego que quiere decir diácono. ¿Qué quiere decir? Diácono. Y diácono al español quiere decir servidor. Amén. Pero para ser un buen servidor, hermano, usted sabe que ser un servidor es una cosa, pero ser excelente servidor es una cosa flamante, extraordinaria. Te va a llevar a las grandes ligas, como Dios lo hizo con el apóstol Pablo. Jesucristo dijo: ¿quién entre ustedes, quién es el más grande? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? Y todos dijeron, bueno, el que se sienta a la mesa es el más grande. No, dijo, el más grande es el que sirve. Y yo a eso he venido, a servir. Yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir y a poner mi vida en rescate por la vida de los demás. Mire qué precioso, hermano. Es decir, yo no vengo a hacerme más que aquel, más que ella, más que todos. Yo vengo a ser el menor de todos para alcanzar la excelencia de Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a la palabra. Hechos capítulo 6 del verso 1 en adelante dice así, para la gloria de Dios. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, diga conmigo, discípulos. La palabra discípulo, hermano, viene del hebreo que quiere decir alumno, el que se deja enseñar, el que está aprendiendo. Y cuando lo pone en práctica es cuando empieza a enseñarlo. Por eso se dice que mientras mejor se enseña, mientras más se enseña, más se sabe. Dice así: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿De quién? De los alumnos, de los aprendices, de los discípulos. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, dejemos de predicar la palabra de Dios, de expandir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir a las mesas. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la administración de la iglesia, más entendible. En otras palabras, hermano, se dice acá
que lo que se estaba haciendo era tratar de ver cómo se administraba bien adentro de la iglesia para que la palabra se siguiera expandiendo allá afuera. ¿Estamos aquí, iglesia? Va. Y entonces, para que eso sucediera, para que hubiera una buena administración, entonces dice la Biblia en el verso 3: buscad pues, ¿qué dice? Hermanos de entre vosotros. ¿Cuántos? 7 varones. Diga conmigo, 7 es el número de la perfección. 7 varones de buen, ¿qué dice? De buen testimonio. Número 1. Número 2, llenos del Espíritu, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué más dice la Biblia? A ver, ayúdeme. Y de, no se oye, hermano. Y llenos de sabiduría. Siéntese, por favor. Damos la gloria a Dios porque Él está en medio nuestro. Amén. Cuando se quiere expansión, se necesita un buen servicio. Amén. Alguien dijo en una ocasión: el que no nace para servir, no sirve para vivir. Y el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. De tal manera que la Biblia dice: servid a Dios con venid ante su presencia con, imagínese usted, servir con alegría. Mire, hermano, si usted no tiene el deseo ardiente ni siquiera de barrer el recinto de la iglesia, ¿cómo pretende querer tener un gran ministerio? Si los grandes ministerios no empiezan por la universidad, los grandes ministerios no empiezan por el colegio, la escuela. Los grandes ministerios empiezan por servir, por empezar desde abajo, con amor, con humildad. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará en público. Alabado sea Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? De manera que para poder atender una iglesia, tener una buena administración en aquellos tiempos, porque tenían que atender bien las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos. Así que los apóstoles por un momento dijeron: ¿qué hacemos ahora? Si nos detenemos acá, vamos a dejar de predicar allá afuera, vamos a dejar de hacer milagros de parte de Dios, de expandernos. Por eso dice la Biblia que conforme la iglesia se va, ¿qué? Va creciendo, el número de discípulos va creciendo, se necesita una mejor administración. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero para tener una mejor administración, a quien se encargue el orden de la iglesia, hay requisitos que cumplir adentro de un templo, adentro del recinto, más bien dicho. Y uno de ellos es que convocaron a todos, ¿qué dice? A la multitud de discípulos. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender la administración de la iglesia. Busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones. Diga conmigo, varones. Número 1, ¿de qué dice? Ayúdeme, hermano amado. Número 1, de buen testimonio. La palabra buen testimonio, hermano, para el griego es martureo, que quiere decir testigo. Es decir, de buen perfil espiritual, que no lo anden señalando a cada rato, que no lo anden criticando a cada rato, que no lo señalen de que es abusivo, que no lo señalen de adúltero,
de fornicario, porque cuando usted y yo venimos a la casa, a los pies de Cristo, Cristo tiene que hacer algo en nosotros. El hombre viejo tiene que morir, las viejas costumbres se tienen que sepultar, porque todo aquel que viene a Cristo debe de tener una mutación, no solo espiritual, sino ahora genética, porque el que viene a Cristo nunca jamás volverá a ser la misma persona. Todo aquel que viene a Cristo es transformado, es cambiado, pasa de lo ordinario a lo extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural, y de servir a la grandeza de Dios, que es la bajeza del Padre. Recuerdo que hace muchos años, cuando yo vine a Jesús, era apenas un joven como de 15, 16 años. Crecí en un hogar donde mi padre fue licenciado en fisioterapia y fue sargento mayor de infantería de aquellos tiempos. Pero todo marchaba bien. A mi padre todos le decían doctor, porque siempre andaba vestido de blanco, de bata blanca. Y yo miraba cómo mi padre atraía a mucha gente, los saludaba. Y yo decía, cuando sea grande quiero ser doctor, quiero ser como mi papá, quiero ser como mi padre, quiero ayudar a mi prójimo. Lamentablemente, conforme la fama y el poder que conseguía mi padre, un día cayó en el flagelo social de las drogas, cayó en el flagelo del alcohol, del adulterio. Y entonces, como que aquella profesión tan buena empezó a declinar, y lo llevó por completo al inframundo, al limbo, donde usted sabe que cuando el hombre, el ser humano, cae en las garras del diablo, si la mano de Cristo no lo saca de ahí, queda muerto para toda la vida. Pero si Cristo llega, todavía hay una oportunidad. Mi padre cae en el flagelo de las drogas, del licor. Y el sistema de la familia que llevamos de tranquilidad, de alegría, entre comillas de paz, porque no había paz, se transforma ahora en una familia disfuncional, en una familia donde reina el pleito, el litigio, donde reina la contienda, valga la redundancia, donde reina el dolor, el infortunio, el fracaso, donde reina la quiebra, la bancarrota, la pobreza, la miseria. Tal punto que mi padre llegó a beber tanto que tuvo que mentir en la empresa donde él trabajaba, y decía, no puedo más porque estoy convaleciente. Así que él se encerraba a beber, a beber, a beber, 1 mes, 2 meses, 3 meses, faltaba. Y de repente él puso su propia clínica, pero no pudo levantarse de la misma manera, porque había caído en las garras del enemigo. Cuando mi padre llegaba a las 2, 3 de la mañana a mi casa, irrumpía en la puerta, daba con ímpetu un puntapié, la abría y se dirigía donde mamá, donde mi madre, a la habitación donde yo estaba, para golpearnos, para agredirnos físicamente. Empecé a vivir un infierno. De niño empecé a crecer y dije, ya no quiero ser doctor. Empecé a crecer con aquella ira, con aquel dolor. Mi padre agarraba de golpes a mi madre se defendía, y era aquella batalla, aquella pelea donde yo me metía a separarlos y decía, mi papá, te quitas de aquí. Me agarraba de la camisa y me aventaba por allá. Empecé a agarrar un odio brutal hacia la vida de mi padre. Y dije, no puedo más. Cogí un arma y empecé a perseguir a mi familia para asesinarla. Así pasé 1 año y no podía. Había una voz que me decía, cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve, y engañarlo jamás tú podrás. Y yo decía, ¿qué es eso? Yo no entendía ni de Dios ni de nadie. Varias veces intenté
dispararle a mi padre en la sien, pero había esa voz que me decía: cada paso que das hay alguien que te está viendo. Y eso me daba temor. Transcurrió el tiempo, hermano, y como no lo pude hacer, fracasé, porque quería asesinar a mi papá, a mi mamá, a mis dos hermanas. Hay un puente de Belice allá en la capital. Intenté lanzarme 3 veces al vacío. Mi madre tenía un dicho que decía: muerto el perro, se acabó la rabia. Y yo dije: yo soy ese perro que tiene rabia contra mi padre, porque nos da mala vida. Yo esperando que alguien me dijera: joven, no se tire, cuando pasa un camionero gritando y me dice: hasta mucho lo pensaste. Ay, Dios mío, yo hubiera querido agarrarlo, alcanzarlo y tomarlo, pero no pude. Me bajé de la baranda del puente de Belice y me fui frustrado para mi casa. Ya no podía más. Cuando llegué a la casa, tomé el arma, la cargué y me la puse en la cabeza. Cuando jalé el casquete, el gatillo, hermano, algo pasó ahí, se trabó. Me la puse aquí abajo. Jalé el gatillo y tampoco. Me lo metí adentro de la boca, el cañón, jalé y tampoco. Y desesperado agarro así, y casualmente se va como en automático, hermano. Bum, 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 bum. Se fueron 9 tiros al aire. Y dije yo: no es posible que ni la muerte me quiera. Pero había una voz allá que me decía: cada paso que das por el camino en que vas, hay un Dios que te ve. Y ese Dios yo no lo podía entender, pero era el Dios que me amaba. Aleluya. Cuando un día quise acabar con mi vida, yo le servía al diablo en las drogas, le servía al diablo en el alcohol, le servía al diablo en los antros nocturnos. Antes de venir a Cristo, a mi corta edad de 17 años, yo quería poner un bar, quería poner un antro nocturno. Cuando un día alguien vino a hablarme de Cristo, a mí me caían re malos evangélicos. Yo decía: evangélicos gritones. Y mírenme ahora. Llegué a agarrar tal odio que un día un muchacho me dijo: te voy a llevar al culto. ¿Qué? Le dije: no me vayas a llevar a esas iglesias pequeñas, porque yo solo a las grandes catedrales voy. Yo vivía metido en la catedral de San Pedrito de la zona 5 y en el Parque Central de Guatemala. Ahí vivía dándole dinero, ofrendas al cura. Se levantaba la sotana, me lo recibía, me echaba un poquito de agua con sal y me decía: ya te fuiste bendito. Eso era lo que yo pensaba. Pero al salir de ahí, hermano, el infierno lo volví a vivir. Ya no quería, yo quería acabar con mi vida. Le serví tanto al diablo, hermano. Y bien es como dice el dicho, que el bien le sirve al diablo, mal le paga. Pero el que le sirve a Cristo tiene recompensa en esta tierra y allá en el cielo, cuando un día Cristo venga por nosotros. Le serví al diablo con excelencia. Y un día llegué a Cristo, alguien me habló de Cristo. Recuerdo que yo llegué a una iglesia muy pequeña, hermanos, tal vez como este ancho de la plataforma. El que me llevaba era un chimuelo, no tenía dientes. Y yo decía: qué clase de persona a la que estoy persiguiendo. Parezco su guachimán, decía yo, su guardaespaldas. Él iba adelante con su Biblia toda colocha de las hojas, y yo iba atrás así, mire, hermano, con saco de corduroy, con la 38 calibre largo y con la 9 milímetros aquí, hermano. Y dije: este me va a ir a entregar, este no me lleva al culto. Cuando a lo lejos se oía una voz que decía: solo Dios hace al hombre feliz. Esas son mentiras, decía. Esa canción ya me la sé de memoria. La vida pasa, todo se acaba. Yo no podía entender eso.
Y después decía el coro: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y yo decía: eso es lo que yo he sembrado, eso fue lo que me sembraron a mí, odio. Y cuando nos íbamos acercando, hermano, recuerdo que aquel templo, un templo, hermano, como de ese tamaño, como de 4, 6 por 6. Habían como 4 hermanos nada más adentro de la iglesia. Las vigas que tenía arriba estaban podridas, llenas de polilla. Las bancas eran aquellas bancas donde ustedes se sentaban, donde solo cabían 4 personas. Y esas 4 personas, cuando se llenaban, hermano, las hermanas y los hermanos aplaudían y las sillas se movían, hermano. Ya solo falta que cantaran: un elefante se columpiaba. El baño de esa iglesia era una letrina. A mí me daba miedo, hermano. Ese baño yo solo lo limpiaba porque quería servir. Y miraba hacia abajo, hermano, lo que miraba hacia abajo, un montón de parásitos, de gusanos. Y yo dije: nunca había conocido yo un túnel como este. Y era el baño, el sanitario de la iglesia. Pero decía el pastor, hermano amado, así es como se le sirve a Dios, con excelencia. Y yo me fui ese día al culto armado, cuando de repente, hermano, yo me fui hasta adelante. Alguien me empujó, hasta aquí no sé, pero sé que era una luz. Me fui hasta adelante. Y allá adelante, hermano, habían 2 ancianas. Aquellas ancianas antiguas, hermanos, las que le llamaban de hueso colorado, hermano Basilio. Esas ancianas que sin dientes ahí estaban, mire, cantando, adorando al Señor todos los días. Ahí hacían cultos de lunes a domingo, hermano. Me puse nervioso adentro, hermano, y de repente la anciana me insultó porque yo no podía aplaudir. ¿Y cómo? Si estaba atado. Y yo me empecé a poner nervioso. Y me dijo la anciana: los jóvenes de ahora tan miserables, dijo, que ni aplaudir pueden. Hoy sí, dije yo, se le acabó la vida a esta anciana. Cuando hago así, hermano, y saco el arma menos oculto, ¿qué pasó con la gente? Salieron corriendo las diaconisas. Los diáconos se fueron. Solo quedó el pastor, las 2 ancianas. Y cuando yo me agaché a agarrar el arma, solo sentí que unas manos frágiles se posaron en mi espalda. Eran las manos de una anciana y empecé a llorar, a llorar y a llorar. Le caí encima del arma que no estaba cargada, hermano, y ahí dije yo: bueno, entonces la que no está cargada no importa, si aquí me muero. Empecé a llorar, a llorar y a llorar y a llorar. Cuando vi mi cuerpo empezó a sacar humo y humo y humo, y dije: me estoy quemando, auxilio, estoy agarrando fuego, llamen a los bomberos, auxilio, auxilio, auxilio. Empecé a agarrar fuego, pero yo no entendía qué era, hermano. El Espíritu Santo me estaba libertando. Yo miraba fuego en mí, pero la gente no miraba nada. Llamaron a la policía y la policía decía por el radio intercomunicador: ¿qué está pasando en ese lugar? Que hay fuego. No, no hay fuego, no llamen a los bomberos, solamente es un grupito de fanáticos religiosos, vámonos. Se fueron. Y yo, hermano amado, llegué al culto a las 7. Eran, hermano amado, a las 8 empecé a llorar. Eran las 9. Se acabó la prédica y yo seguía llorando. Eran las 10 y seguía llorando. Yo no entendía por qué lloraba. Eran las 11 y seguía llorando. Las 12 y seguía llorando. La 1 de la madrugada paré de llorar, hermano, bañado en lágrimas. Yo me vomité, me oriné en los pantalones y el vómito me lo pasé llevando con el traje que llevaba. No me había dado cuenta, pero ahí pegué un grito y dije: Señor, eres tú el que me has limpiado. Se fue el odio que tenía en mi corazón, se fue la amargura que tenía en mi alma. Empecé a decir: mamá, papá, ¿por qué no me dijiste que los aleluyas sanaban? Yo hubiera venido hace tiempo a los pies de Cristo, hermano. Le voy a decir algo: mi madre me llevó con los brujos, me llevó con los hechiceros, me pasaron el huevo a la chilca, me fumaron los puros, me llevaron a un lugar que se llama Samayac, un lugar caliente. No pudieron hacer nada por mí. Me llevaron con aquellos que se llamaban Yasodin Namdani y el profesor Bersabí, que
eran, hermano, brujos blancos. Peor, el brujo le saca un demonio y le mete 40 por atrás. No pudieron hacer nada conmigo. Yo me estaba volviendo loco. Mi madre dijo: hijo, te voy a meter al manicomio, te vas a ir mejor preso a la cárcel, te van a matar allá afuera. Pero le voy a decir algo: un día Cristo vino a mi vida fue cambiada, fue transformada. Mi vida era un infierno. ¿Y cómo voy a volver al mundo de donde Dios me sacó? Y cuando me convertí, fue el primero que se convirtió de la familia. Toda mi familia muchos salieron de la escuela politécnica. Mucha de mi familia era muy profesional, terrateniente de aquellos tiempos, y le caían mal los aleluyas. Cuando se enteraron de que el único hijo varón de mi padre se había convertido en evangélico, rechazaban a mi padre y le decían a mi papá: tenés un hijo afeminado. ¿Por qué? Porque es evangélico. ¿Por qué le decís afeminado? Porque no se defiende. Solo frijoles me daban de comer y todos ellos el gran banquete. Y yo decía: no me importa, pero tengo la paz de Jesús en mi corazón. Recuerdo que mi padre, cuando yo llegaba de la iglesia, el culto a las 9, me decía: si te pasas un minuto de las 9 no te dejo entrar. A las 9 terminaba en la iglesia el culto. A las 9:10 yo llegaba a la casa. Me dejaba aguantando sereno en la calle hasta la 1 y 2 de la mañana para entrar a la casa. Y todo eso se fue pasando porque él mismo me dijo un día que me iba a matar. Mi abuelo persiguió a mi padre a los 13 años con una escopeta para matarlo y no pudo matarlo. Esa herencia de maldición se iba a repetir en mí porque yo también quería hacerlo con él. Hasta que Cristo vino a mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Empecé a andar a la iglesia, cambié mi manera de pensar, mi manera de vestir. Cargaba un cinturón que parecía el escudo de mi país ahí, hermano, el escudo de Guatemala. Unas botas, hermano, que tenía así de cuero de avestruz. $1000 me habían costado en aquel tiempo, hermano. Unos pantalones Levi's bien pegados. Usaba sombrero, hermano. Y ahí andaba mi hermano, como parecía el tío Sam, con los bigotes hasta aquí, hermano. Allá me la que le queda bien a la gente. Uy, qué hombre tan feo, decían, y tan joven. Pero cuando llegué a Cristo, hermano, fue todo diferente. Mi vida empezó a cambiar. Y yo dije: si le he servido con excelencia al diablo y Cristo me rescató, ahora le voy a servir con pasión y con amor. Estamos aquí, iglesia. A los 11 meses de estar en la iglesia, ya me había bautizado. Tuve problemas serios con mi familia porque me había bautizado. Y el honor de mi familia era que yo fuera un coronel, que yo fuera un general del ejército. Eso era lo que quería mi familia. O que yo fuera un profesional. Pero con la vida que llevaba, que era un infierno, no podía llegar a ningún lado. Empecé a estudiar la administración de empresas, la ingeniería en sistema y ciencias de la comunicación. 3 carreras. Me gustaba estudiar mucho, leer mucho, pero la droga no quería dejarme en paz. El alcohol no me quería a las 3 de la mañana. Solo me levantaba, en vez de tomar un traguito de agua, mire, un traguito de whisky. Decía yo, calienta el pecho. Pero cuando uno viene a Cristo, Cristo lo sana por completo. Estamos aquí, iglesia. Cristo lo transforma. Y yo miraba cómo servían a la iglesia, cómo trabajaban. Y me vino este pasaje a la mente. Y un día le dije yo al Señor de jovencito: Señor, yo te quiero servir. No importa si me echan de mi casa, yo te quiero servir con todo el corazón.
Yo llegaba a los cultos de jóvenes, a los cultos de caballeros, a los cultos de damas, al servicio de niños, a la escuela dominical. Hermano, yo siempre fui incansable para ir a la iglesia, porque yo quería servirle a Dios con excelencia. Y la sorpresa más grande es que ahora conozco más de 35 países en todo el mundo, en los 5 o 6 continentes que existen. He viajado a América, Asia, África, Oceanía, Europa. Estaba en todos lados. Y si ustedes no quieren a sus líderes, ahorita voy a viajar a Costa Rica. Y en abril voy para Cuba a ver quién se va conmigo. Y luego voy para Barcelona, España. Y luego regreso a Totonicapán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Déselo con todo su corazón. Decidí servirle. Mi padre me decía: te vas de la casa. Me echaba de la casa demasiado. Pero le cuento que cuando Cristo vino a mi vida, yo le fui a decir a él: Padre, perdóneme por todo lo que yo pensé en contra suya. Le apunté con el arma a la cabeza cuando usted estaba ebrio. Y mire, nunca solté un tiro. Perdóneme. Lo abracé, lo bendije. Y se me quedó viendo y me dijo: ¿por qué no lo hiciste? Si yo también quería morir. Lo abracé, le pedí perdón, él me perdonó y me dijo: hijo, sos hombre, me dijo. No cualquiera pide perdón. Te perdono, me dijo. Y cuando Dios me llamó a ser pastor, fue lo más difícil. Me decía: sos la vergüenza de la familia. Ahí en la iglesia no vas a ganar ni un centavo. Ahí vas a gastar todo tu dinero. Ahí nadie te va a agradecer nada, Byron. Trabajase dinero con nosotros. Y le decía: no, es que sentía un fuego aquí, hermano, que yo quisiera que hubiera culto mañana, tarde y noche para estar metido en la iglesia. A los 11 meses prediqué el primer sermón sobre la sabiduría. Al año me empezaron a invitar alrededor las iglesias. A los 2 años empecé a viajar. Y así, hermano, y empecé, levanté casi, hermano, 38 iglesias. Iglesia la levantaba con 100 miembros, la dejaba, la entregaba. Levantaba iglesias de 25, 50 miembros, las dejaba instalado un pastor. Levantaba iglesia, llegué a levantar una iglesia de 400 gente. Me sacaron de ahí porque me dijo: vaya a pastorear otra, entréguenos esta. Levanté un montón de iglesias, pero un día el Señor me dijo: hoy vas a pastorear tú y lo vas a empezar de cero. Empecé la iglesia y lo primero, ya cuando me había graduado en la universidad con honores, dije: Padre, hoy sí, dime dónde está la iglesia que voy a pastorear. Me habían ofrecido una iglesia en Brownsville, Nueva York, Estados Unidos, y no fui. Me habían ofrecido una iglesia en Toronto, Canadá, y no fui. Me ofrecieron una iglesia en Brasilia, que está en Brasil, en Sudamérica, y tampoco fui. Y yo dije: ¿dónde está la iglesia? Yo quiero que el Señor me diga porque no me ha hablado. Y cuando iba un día en camino a mi casa, venía un joven caminando así, miren, zigzag. Se paraba uno y da 2, 3 pasos para atrás. Y hacía, lleno de tatuajes. Dije: este me va a manchar mi camisa. Andaba estrenando mi camisa nueva del caballito. Mejor me hago a un lado porque decía yo, está endemoniado. Cuando no sé cómo, hermano, me hago a un lado y cabal, hermano, quedo enfrente de él y me eructa enfrente de la cara. Ay, Dios, dije yo. Y me agarra de la camisa, hermano. ¿Vos sos hermano en Cristo o en crisis?, me dijo. Me despegó un botón, me agarró fuerte. ¡Hala, mi camisa! Yo todavía era un poco vanidoso porque esa es mi camisa. Perdone, no me gusta hablar de precios, pero me costó $150. Y le arrancó un botón, la dejó bien sucia. Un poquito de baba por ahí, porque olía a licor, olía a papá, pepí, popó y pupú, olía todo. Dije yo: ya no puedo pelear, Señor, en mis fuerzas. ¿Qué hago? Y vino una voz, Basilio, vino una voz aquí que me dijo: aquí vas a empezar la iglesia. ¿Qué, Señor? Yo soy seminarista. Vos no sos nadie, me dijo. Aleluya.
Caí de rodillas ahí en la calle. Oré por el muchacho a media calle y le dije: en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te mando fuera. Que salgas, espíritu de drogadicción, de enfermedad del alcoholismo, fuera, en el nombre de Jesús. Y bueno, se me queda viendo el muchacho, hermano, y dice: yo llevo 8 días bebiendo y drogando. Le hacía: ¿y usted quién es? Me dijo. Quedó sano para la gloria de Dios. Ese muchacho quedó de rodillas llorando y me dijo: usted es pastor, me dijo. Y a su nombre. Y yo no era pastor. Y le dije: todavía no, mi hijo, pero vamos a empezar, me dijo. Pues empezamos. Le dije: yo tengo mi mujer trabaja en el servicio sexual, me dijo. ¿Sabe qué era? Una ramera. Dije yo: padre, vamos a traerla para que usted la sane. Es que no soy yo, es Cristo. Y la fuimos a traer al Cerrito del Carmen. Allá estaba la mujer y me dijo: háblele. No, mijo, yo me quedo en el carro. Anda a traer la voz, porque si no la gente va a decir que yo soy buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se fue él, se bajó y le dijo: mi amor, perdóname. Y la mujer se le quedó viendo. Yo miraba dentro del vehículo cómo le hablaba y le dio 2 vueltas a la mujer. Le dice: pero qué raro te ves, si hace una semana estabas bien entonado, le dijo. Es que mira, te voy a contar. Ahí hay un pastor que es doctor, dijo, y él ora por vos y te sana en el nombre de Jesús. Fue. Y cuando fue, se me quedó viendo y me dijo: usted es el hermano Byron, ¿verdad? Me dijo: ¿y usted cómo me conoce? No sé, pero hoy anoche tuve un sueño que usted venía a orar por mí y que yo era libre de aquí, que regresaba a mi casa. En serio, le dije, me puse a llorar. Súbase al carro, se subieron los dos, los llevé. Ya tenía 2 miembros. A los 3 meses ya tenía 53 para la gloria de Dios. Y es que cuando Dios te llama, te hace un llamado a servir con amor, con temor y compasión. El diablo se va, la enfermedad se va, el dolor se queda y usted se levanta, se hace fecundo para la gloria de Dios. Quien vive, hermano amado. Y es ahí donde yo empiezo a ver que el buen testimonio es importante para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted quiere tener un ministerio grande, usted quiere crecer como hijo de Dios, usted se quiere levantar. Lo primero que tiene que dar adentro de la iglesia es buen testimonio. ¿Cuántos alaban a Dios? Que el diablo no lo ande señalando a cada rato, no lo ande criticando a cada rato. Que tenga un buen perfil, que el diablo diga: ah, no, ese hombre sí, esa mujer sí, mi respeto. ¿Cuántos dicen amén? Ahí no se metan. Y luego dice: pues de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Póngase de pie. ¿Sabe qué es ser lleno del Espíritu Santo? Cuando usted tiene buen testimonio, principia a administrar adentro de la iglesia. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, toda la gente quiere ser como usted y de lo que usted tiene, como Cristo, más bien dicho. Y número 3, llenos de sabiduría, porque la unción del Santo te enseña todas las cosas. Llenos de sabiduría, ¿qué quiere decir? Sopos, ser sabio. ¿Y qué es ser sabio? Dice la palabra de Dios que ser sabio. Le voy a poner un ejemplo. Salomón le dieron un niño, 2 mujeres. Una mujer, estas 2 mujeres, cada una durmió con su hijo. Y cuando despertaron, la de la una, el niño estaba muerto porque ella sin querer se echó sobre el niño y lo asfixió. Y de noche vino esta mujer, agarró al niño y se lo va a poner a la mujer que tenía a su hijo vivo. Le puso el muerto y le quitó el vivo. Y cuando amaneció, dijo la mujer: este no es mi hijo, dijo la que lo tenía vivo. Este es hijo de aquella mujer. Y cuando volteé a ver a la mujer, dijo: no, el hijo que está vivo es mío. Entonces, ¿saben qué? Vamos a juicio, vamos a la corte con Salomón. Se llevaron a Salomón. Y dijo Salomón: ¿de quién es este hijo? Mío, dijo la mujer auténtica. No, dijo la mujer mentirosa, ese es mío. Bueno, dijo Salomón, como no llegamos a un acuerdo, tráiganme al niño. Lo puso patitas para arriba y tráiganme una espada. Dijo: lo vamos a partir en 2 y le vamos a dar la mitad a cada uno. No, dijo la verdadera mamá, no, mejor entrégueselo a ella. Dijo: que ella lo cuide. Momento, dijo Salomón,
el hijo es de esta mujer, porque la otra quiere que le demos la mitad y ninguna madre va a hacer eso. Aquí está. Cuando usted está bajo la jurisdicción divina del Padre, aleluya, cuando usted está sometido a la autoridad por el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios se hace fácil. Los casos se resuelven más pronto. Aló. Y el juez le da a usted la razón y usted queda libre. Entonces, para que la iglesia crezca se necesita buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a dar buen testimonio? Apártese de las malas amistades. Aló. Deje a un lado el pecado del mundo. Número uno. Número dos, ¿cómo voy a hacer yo para ser un buen administrador de calibre en el Señor? Número dos, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ser yo lleno del Espíritu Santo? Buscando a Dios todos los días con el corazón, con excelencia. Si me dicen a mí limpiar las bancas, yo las voy a limpiar. Si me dicen limpiar ese baño, yo lo voy a limpiar. Si me dicen mira, cuida la puerta, yo la voy a cuidar con excelencia. Están en la puerta: mi hermano, mucho gusto, bienvenido, pase adelante. Hermana, mucho gusto, bienvenido, pase adelante, Cristo le ama. Yo empecé a servir con excelencia en la iglesia, con mucha excelencia. Daba lo mejor siempre de mí. No me importaban las críticas, no me importaba nada. No podía cantar. Sin embargo, hermano, yo lo hacía para el Señor. La gente me criticaba y decían: ese muchacho. Pero otros decían: ese muchacho, yo quiero ser como él. Y cuando decían así, yo le decía al Señor: yo quiero ser como Cristo. Ha transcurrido el tiempo y he servido a Dios con todo mi corazón. Le he dicho al Señor: yo puedo tener todo el dinero del mundo. Fui empresario durante más de 25 años. Formé empresarios. Fui decano de facultades de universidad, de cursos de teología, y mis sermones son los más sencillos. Tuve que dejar todo para servirle a Jesús. Fue un dolor muy crudo, pero la satisfacción que tengo de servirle con excelencia al Señor y ganar almas. Yo le digo al Señor: me puedes quitar todo menos tu presencia. A veces voy en avión, en tren, viajando en primera clase, y digo: Señor, no merezco andar aquí. Y me dijo el Señor: eres mi consentido. Yo le digo: Señor, no importa lo que pase, te voy a servir hasta la muerte, o hasta que tú vengas en gloria. Siento la gloria de Dios. Quiero hacer un llamado esta noche. Solo cuando estamos llenos del Espíritu Santo no hay problemas entre los líderes. Llénense del Espíritu Santo. Esta noche hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús o reconciliar con Dios. Levante su manita y donde está voy a orar por usted. Ahí hay 1, 2, 3, 4. Los que van a reconciliar, peguen un paso acá, mis amores. Los voy a bendecir. Salga de ahí. Los que van a reconciliar, los que levantaron su mano, salgan de ahí, venga. Los que van a recibir a Jesús, salga de ahí. Dígale: dame permiso, voy a pasar. Que el pastor Alarcón ore por mí. Mi padre falleció hace 3 años. Nos amamos tanto, lo lloré tanto cuando mi padre falleció hace 3 años. ¿Sabe qué me dijo mi padre antes de morir? Hijo, estoy orgulloso que seas un pastor o un ministro. Los papeles se dieron vuelta. Yo antes quería ser como él, un doctor. Ahora él me dice: yo quiero ser un pastor. Es que nadie puede contra la verdad. ¿Hay alguien más que quiere entregar su vida a Jesús? Levante su mano ahí donde está en su silla. Quiero ver. Ahí hay otro. Ven para acá, mi hijo. Sal de ahí. Ven para acá. ¿Alguien más? Ahí hay otra mano levantada. Ven para acá, mi amor. Ven para acá. El diablo no quería que se hiciera esta actividad por causa tuya, porque tú le ibas a servir al Señor. Ahí viene otro joven a Cristo.
Ahí viene otra señorita Cristo. Dale un aplauso. Yo siento la gloria de Dios. Yo no vine a contar testimonio, pero Dios me dijo, dale. Y quiero orar por la directiva de jóvenes que se ven aquí. Antes de orar por la directiva, quiero que oren también por los que están reconciliando, por los jóvenes que vienen a Jesús. Quiero que venga la hermana presidenta Marisela Sofía. ¿Dónde está Sofía? Ven para acá, hija. La vicepresidenta Magdalena Chox. Ven para acá.